plataforma. Con el expresidente de la República. Ex vicepresidente. Vicepresidente de la República. Otto, ¿cómo estás? Estamos aquí en la cabina de diálogo. Daniel Solórzano, Enrique San Martín, Mauricio Salén y Javier Segarra. Que tengas buenos días. ¿Cómo vas? Sacando una delantera goleadora. Totalmente, listo para mañana. Falta el arquero nomás, así que venga. No sé, hay quien nos ataque. Al director hay que ponerlo al frente de la selección, creo, porque faltan delanteros allá. Mostaza Merla, director. Se parece a Mostaza Merla. Otto, ¿ya mandó su currículum al correo de Suma? ¿Perdón? Si ya mandó su currículum al correo de Suma. O a Transforma. Usted es tremendo. Pero es que si su nombre suena que va a ser el reemplazo de Jan Topic, es porque ya mandó el currículum, pues, porque es la única forma que van a coger los candidatos. Claro, no. Les agradezco a todos el interés en el tema, pero no es el caso. ¿Usted descarta totalmente que va a reemplazar en la papeleta del señor Jan Topic? Le repito, agradezco, no he hablado con el señor Tópica, no he hablado sino una vez en mi vida en el debate, pero le repito que no hemos tenido esa relación con él, y a quienes se han acercado les he agradecido la oferta para mí. Perfecto, entonces sus expectativas en el ámbito electoral ya no están, por lo menos en este tiempo. Conversemos de cosas del acontecer nacional, Otto. Usted fue vicepresidente de la República y hoy esa posición dentro de la administración está sufriendo un revés, por llamarlo de una manera elegante. ¿Cómo la ve usted? Mire, bueno, usted es abogado, no le tengo que explicar a usted el tema. Evidentemente, como ex vicepresidente tengo muy claras las obligaciones y los derechos que vienen con ese cargo. Ese cargo es de los pocos, junto con el del presidente, cuya sustitución, reemplazo, destitución están normadas a nivel constitucional, al más alto nivel en el rango jerárquico jurídico posible. Y pues creer que, digamos, que había un decreto, ni siquiera un decreto, que había una resolución administrativa del ministerio, usted puede destituir, suspender, sancionar a un vicepresidente si usted está demasiado estirado a ese chicle, mi querido Ramiro. Yo quiero hacer una reflexión en esto. Al final del día esto es lamentable, ¿no? Porque desde antes de que inicie el gobierno del presidente Noboa, al parecer no hay siquiera comunicación entre él y su vicepresidente que él escogió y que luego los ecuatorianos votaron en las urnas. Digo, es lamentable porque normalmente ese es un cargo que cuando hay una dinámica sana, por no decir una buena relación, es un cargo que puede contribuir en mucho a ayudar a resolver y a frentear la crisis del país, y hablo por experiencia propia. Ahora, mire, puede ser, y podemos coincidir, que quizás no es conveniente que la señora Abad asuma la presidencia porque hay toda esta rivalidad y esta pugna. Puede ser que no sea conveniente. Se entiende que no hay afinidad entre el presidente Noboa y la señora Abad, pero por desgracia para los intereses del gobierno, la ley no se debe aplicar ni por conveniencia ni por afinidad. Pues, entonces tendrían que haber encontrado otra solución y no cometer este atropello a la ley que traerá desgraciadamente consecuencias. Primero, porque la señora tiene todo el derecho a demandar, digamos, alguna forma de compensación por la vulneración de sus derechos. Y segundo, porque es un mensaje terrible a la seguridad jurídica y a la imagen del país, que eso sí afecta y nos afecta a todos. Correcto, solo para mejorar su ejemplo, no es que han estirado como chicle, sino como melcocha, un poco para ponernos locales. No, le paso al director general que se acaba de integrar, ya llegó tarde, él echa la culpa a los apagones, pero bueno. Buenos días, Eduardo. Presidente, buenos días, compañeros y amigos, buenos días, gusto de saludarlo. ¿Cómo está? Qué gusto de verlo, Otto. Se me ha perdido, le mando un abrazo. Sí, de igual manera. La pregunta que le hacía Ramiro es al lugar totalmente, porque todo el mundo dice desde hace 2 días que usted va a ser el candidato, ya aclaró que no, en suma, ya lo aclaró que no, y entonces me parece importante decir, Otto, porque usted es una persona que ha tenido diferentes ámbitos, tanto en la política como en la parte pública, como en lo gremial.
Yo siento que el Ecuador está muy deprimido, Otto, que el Ecuador está tenso, que el Ecuador está, la gente del Ecuador está fastidiada con todo este tema, que vive unos apagones, problemas económicos, inseguridad, desempleo. Leía que 1.200.000 ecuatorianos textuales se quieren ir. Entonces yo no veo esto. Yo creo que se queda corto en esa cifra. Hay una estimación que solo en este año se han ido, ya más que se quieren ir, se han ido ya más de 100.000 ecuatorianos. Si usted compara las cifras de remesas del 2020 y las revisa con las de hoy, se han casi duplicado las remesas, Eduardo, y eso es un claro síntoma de que la gente, desgraciadamente, fruto de la desesperanza, a partir del 2021 ha agarrado sus maletas y en muchos casos se ha jugado la vida con tal de buscar un lugar que les dé al menos una luz. Y eso es triste, porque ese es el peor síntoma de lo que usted describió como una suerte de estado anímico casi deprimente, ¿no? Y claro que hay que cambiar por eso. Y claro, Eduardo, que a mí me encantaría poder volver a contribuir, ayudar, a frentear, y sé y creo que puedo siempre contribuir y ayudar. Pero yo tomé una decisión, Eduardo. A mí muchas organizaciones, incluidas las que me apoyaron en el 2023, me buscaron para participar en esta elección en su momento. Yo tomé una decisión de vida, usted me conoce, Eduardo. Tuve que retomar mis obligaciones empresariales, personales, familiares también. Y bueno, es difícil, esto no es que uno prende y enciende y apaga un switch, no es difícil dejar eso nuevamente. Para mí me da mucha pena, porque créanme, y creo que hay una buena oportunidad y un buen espacio para hacer una buena campaña electoral, pero desgraciadamente no puedo en este momento. Gracias. Creo que usted tiene razón. Las cifras son del día de hoy del Universo, que decían que 1.200.000 se quieren ir, han hecho una encuesta probablemente, y por eso lo citaba. Así es, Otto. ¿Qué hacemos para ayudar a la gente? Nosotros todos los días tratamos de levantar, de darle, pero pasa una cosa, sucede otra. Vea usted lo del chico Ampuero ayer, qué desgracia ese muchacho, por un celular lo matan. Disculpe, no sabía que había fallecido, pensaba que estaba en pero es que está técnicamente, Dios quiera que se salve, ¿no? Pero pasa eso, dicen, además hay mucho fake news, y de esto le quiero preguntar, hay una contrainformación. Andrés Páez decía ayer que gente que pone, gente que saca, o sea, todo el Ecuador no importa, lo que importa es servir los intereses de cada uno que tiene su feudo y quiere seguir manteniéndolo, y eso está mal, ¿no? ¿Verdad? Usted usa una palabra que es feudo, ¿no? Y permítame decirle algo. Casi todos los gobiernos han hecho esta analogía del pasado y lo nuevo, ¿verdad? El presidente Correa hablaba de que el pasado no volverá. Ahora el presidente Noboa habla del nuevo Ecuador, el viejo Ecuador versus el nuevo Ecuador. Esto no es una analogía nueva en la discusión política del Ecuador. El tema es que la única forma de dejar el pasado atrás es hacer las cosas distintas. La única forma de dejar realmente el pasado atrás es que nuestros líderes tengan un comportamiento ejemplar. No solo en lo ético, no solo en no ser corrupto, sino también en ser democrático. Es la única forma de dejar el pasado atrás, en respetar la ley. Es la única forma de dejar el pasado atrás. Porque mire, yo soy economista de profesión y he estudiado muchos años los modelos de desarrollo de distintos países. Y usted puede encontrar diferentes variables de cómo los países se han desarrollado, Eduardo. Usted puede encontrar países que han encontrado el desarrollo a través de sus recursos naturales, otros que han encontrado el desarrollo a través de su gente y la inversión en el ser humano, en su capacidad, otros que lo han encontrado a pesar de miles de adversidades, falta de recursos. Pero ¿sabe cuál es la única constante en todos los países que han encontrado el desarrollo? El factor confianza. El factor confianza. Una sociedad que no confía en sus autoridades, en sus profesionales, en sus médicos, en sus policías, en sus vecinos, es una sociedad que está condenada a fracasar, porque gastamos demasiada energía tratando de compensar esa desconfianza, tratando de cubrir los huecos de no confiar en el otro. Y la única forma de empezar a construir confianza es que esto deje de ser un feudo, pues Eduardo, tú usas la palabra feudo, y que sea realmente un país. Esto no puede ser ni la finca de Correa, ni de Noboa, ni de ningún presidente. Esto tiene que ser un país en donde las autoridades estamos sometidos no solo al escrutinio público, sino sobre todo al Estado de Derecho y al respeto a la ley.
Y para empezar a cambiar, Eduardo, esto tiene que volver a ser un país. Desgraciadamente ahorita sí, con apagones, con atropello a las instituciones, con la violación permanente a nuestra seguridad, sin oportunidades. Así no se puede vivir, Eduardo, y evidentemente no solo que, digamos, me empatizo con las personas que sienten que se tienen que ir, lamento la situación y esperaría que todos quienes podemos en alguna forma aquí generar empleo, empujar el Ecuador hacia adelante, meter buena vibra. Parecen detalles tontos, pero hasta la música con la que arrancaron este segmento, por lo menos me sacó una sonrisa, Eduardo, en medio de tanta tristeza. ¿Ya? Entonces, todo lo que podamos hacer porque este país sea, porque nuestro país sea nuevamente un lugar donde podamos convivir en paz, hay que hacerlo. Correcto, Otto, correctísimo. Presidente, le voy a pasar a Mauricio Salem y a Javier Segarra luego y después a mis compañeros, porque tenemos que hacer dinámico esto y se trata de ello. Por favor, Mauricio. Gracias, Eduardo. Ya le contesto más corto. ¿Qué dice don Mauricio? ¿Todo bien? Todo en orden, hermano. Un gusto saludarte y ahora tenerte acá ya de manera más formal que antes. Otto, definitivamente tú eres una figura que genera siempre inquietud de saber qué estás pensando. Obtuviste una votación importante a pesar que no era la que se esperaba en las elecciones pasadas. Sin embargo de ello, vemos que mucha gente que estuvo alrededor tuyo, gente de mucha confianza alrededor tuyo, se convirtieron de repente en gerentes de campaña, estrategas y hasta candidatos el candidato Topic, con quien públicamente tuviste diferencias. No importa si esas diferencias se zanjaron o no. La pregunta es, mucha gente que sigue a Otto Sonnenholzer quiere saber, ¿Otto Sonnenholzer está en la línea que hoy estaba el candidato Topic? Al menos, si no de candidato, tu candidato era él, a pesar de que sé que la votación es secreta, pero a la gente le interesa saber en qué línea está Otto Sonnenholzer si no va él de candidato. A ver, Mauricio, primero, a las personas que me apoyaron en campaña y las organizaciones políticas que me respaldaron, mi agradecimiento. Todas esas personas volvieron, tocaron la puerta nuevamente y me preguntaron si iba a participar. Y el momento en que les dije que no, ellos optaron por sus alternativas, sean las que sean. Yo no soy patrón de nadie, mi querido Mauricio, y cada quien ve qué es lo que considera conveniente para sí y para el país. Entonces, cada persona que luego se fue, no solo donde Topic, sino otras campañas, pues está en su derecho, porque evidentemente de mi parte tampoco había ninguna propuesta. Y así hubiese alguna propuesta de mi parte, le repito, yo no soy dueño de las decisiones de nadie. Segundo, yo con el señor Topic no he tenido diferencias. Yo lo que hice fue una pregunta en el debate. Es la única interacción que yo he tenido con el señor Topic. Y luego, respecto a su relación con los radares, además, cabe recalcar. Y luego, en algún momento, él tiene alguna, ¿cómo se diría? Alguna confrontación ahí sí, pero con mi padre, mi querido Mauricio. Y la gente que ha estado en comunicación, como Eduardo, que me conoce tantos años, sabe que yo soy una persona en todo, autónoma, independiente y diferente a mi padre, con lo mucho que lo quiero, porque es mi padre, lo amo. Pero lo que él diga es la palabra de él y responsabilidad de él. Él es un comunicador con 30 años en la profesión y pues él es dueño de sus opiniones y yo de las mías. El señor Topic, quizás por sus experiencias personales, creyó que los actos de mi padre tenían que ver con mi vida política, porque su padre sí trabajó en su campaña, lo financió, lo apoyó. Bueno, mi padre ni un centavo a mi campaña, ni se lo pediría. Yo no mezclo la familia y la política, no lo hago, porque cuando tú metes a la familia en la política, después la política se mete con tu familia, y eso es algo que yo jamás le haría a mi familia. ¿Me explico, Mauricio? Entonces, creo que es más bien una confusión de él. Yo puedo tener diferencias con él, sin duda las tengo, en términos políticos, pero eso no significa que yo tenga algún conflicto, confrontación, etc. Yo sé llevar la política con altura y con madurez, y creo que lo he demostrado siempre, inclusive con la gente que ha sido ofensiva, injusta, hasta calumniadora conmigo. Yo jamás he perdido la compostura ni la altura, Mauricio, y eso en mí no va a cambiar. Eso es esa es mi forma de ser. ¿Okay? Lo suscribo perfectamente y sintonizo con ello, y por eso hacía la pregunta, porque justamente yo he tenido esos mismos inconvenientes. Yo he estado en la parte pública y a veces cuando uno toma la decisión de incorporarse a la parte privada,
quienes han trabajado contigo te los endilgan, como, si se van a otra institución, como que tú las manejas. Y realmente cada uno tiene la decisión de tomarse la libertad de ir a donde le interese y a donde le conviene. Y por el otro lado, mi padre ha sido una persona pública y también piensan que las opiniones de él tienen que ser endilgadas a la mía. Además, Exacto. Hice esa pregunta específicamente porque yo he escuchado exactamente las mismas cosas que yo he vivido de gente que opina al respecto de lo que tú en este momento estás viviendo en la parte privada y pública, y es bueno que la gente sepa exactamente cuál es la visión y la opinión de Otto, ¿no? Y solamente algo, Otto, a mí también me pasa igual con mi hija Rafaelita. Yo no tengo las mismas opiniones, o ella o de Eduardo, no podemos. Lo que dice Otto y lo que dice Mauricio, uno responde por lo que dice, no por lo que dice la familia. Tienen toda la razón, es un buen punto. Y al lugar que se aclare, porque la gente piensa, es que ellos mandan. Topic es Otto, y no es así, y era importante que lo puntualicemos. Y yo de mi parte, como para concluir, Otto, y siempre un gusto conversar contigo, aunque sea por la televisión, porque ya no podemos hablar ni en persona, porque no nos vemos. Pero en todo caso, ¿qué opinas de la frase de Martín Niemöller que dice, vinieron por los socialistas y yo no dije nada porque no era socialista? Vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque era sindicalista. Vinieron por los judíos y yo no dije nada porque no era judío. Y luego vinieron por mí y nadie pudo decir nada porque ya era el último que quedaba. ¿Crees que aplica al Ecuador? El padre Niemöller era un padre justamente que hace esa frase en relación al nazismo en Alemania. Es una frase muy conocida. Pero ahí está Eduardo, que no me va a dejar mentir. Es que yo siempre he dicho algo, mi querido Mauricio, siempre, y esta no va a ser la excepción. Yo al presidente Noboa lo conozco desde que somos niños, 3 años menor que yo, fuimos al mismo colegio. Y cuando hace las cosas bien, yo lo diré, y cuando creo que comete un error, también lo diré. Como lo hice cuando Correa fue presidente. A mí me criticaron mucho. Eduardo se va a acordar de esto mejor que yo. Así es. El presidente Correa, 30 de septiembre del año 2009, creo que fue. Yo era presidente, o 2011, ya no me acuerdo del año. Yo era presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión en Guayas. Y salí en cadena nacional, a pesar de que desde AER hacíamos una férrea defensa de la libertad de expresión en contra del autoritarismo en ese momento. Cuando vi que probablemente se cometió un atropello en contra de la ley y del Estado de Derecho, a pesar de que el presidente era el señor Correa, con quien yo tenía diferencias, salí públicamente en cadena nacional a rechazar los actos de violencia y desestabilización que ocurrieron ese día. Esa es mi historia, Mauricio. Yo puedo hablar, créame, con la conciencia tranquila, porque jamás cae. Mire, recientemente lo que ocurrió con el señor Glass. Yo tengo serias diferencias con el señor Glass. Creo que es una persona que hizo mucho daño al país. Creo que es una persona que hizo mucho daño al país. Y sin embargo jamás abogaría porque atropellan los derechos de nadie. Jamás aplaudiría cuando se invade una embajada. Y a mí me critican mucho por ser así. Porque dicen, no, es que en este país se necesita mano dura, claro. Cuando lo hace Correa, porque también lo hacía, y me molesta el cinismo, ¿no? Porque ahora critican a Noboa los que aplaudían a Correa. No, yo critico a todos, desde una posición de institucionalidad y de respeto al Estado de Derecho y la legalidad. Porque eso es lo que el país necesita. Porque como te decía hace unos minutos, si no existe eso, no habrá confianza. Y si no hay confianza, no vamos a salir jamás del lío en el que está el Ecuador. Gracias, Otto. Siempre un gusto conversar contigo y te deseo en todas las cosas que estés emprendiendo desde el sector privado y no dejes de hacer opinión, que al menos desde ese punto de vista podemos nosotros aportarle a la sociedad y al país, porque siempre alguien al menos nos escucha y cree todavía en lo que nosotros decimos. No sé, Eduardo. Javier Segarra, por favor. Gracias. ¿Cómo le va, Otto? Buenos días. Un gusto. ¿Qué dice don Javier? A los tiempos, ¿cómo va? Usted que no visita aquí las nuevas instalaciones. Así estuvo, pero así estuvo. Hace 3 meses. Estuve 2 veces en estado, 2 veces en estado. Está bonito, felicitaciones. Pero por favor, venga más seguido, presencial. Esto de la virtualidad, como dijo el doctor Ollarte, es una tontería. Hay buen café aquí ya. Claro, ya hay buen café. Pero ya no queda ni silla, está llenita la cabina. Están repito, casi bien. Lo único que hace es un calor, presidente, porque no hay aire, solo ventilador a esta hora. Chuta, presi. Ya tiene que comprar. No, ya tiene que tener generación. Sí, claro, 110 nomás. 110, no aguanta para el aire. Por eso es que hay aire. Sí. Pero bueno. Siga, don Javier. ¿Este país tiene salida, Otto, sí o no? Sin duda que sí, Javier, hay soluciones. Pero ¿sabe qué pasa? Mire, yo dije una cosa durante la campaña anterior. Y ojalá que para la próxima, a pesar de que yo no participe,
la situación del país amerita que la gente que llegue, no llegue a ver pues dónde se prende y se apaga la luz, dónde está el baño, llegue directamente a actuar, a gestionar. Mire, falta gestión pública. Ya, yo no creo que al presidente Noboa ni le falte saber las soluciones, ni le falte, digamos, porque no creo que sea tonto tampoco, ni él ni su padre. Creo que son personas inteligentes, pero les ha faltado gestión. La crisis energética, por ejemplo, y la gestión pública no tienen nada que ver con la gestión privada, son dos cosas totalmente distintas. La crisis energética se podría haber resuelto en 9 a 10 meses, sentándote con el gobierno chino y haciendo un acuerdo Estado a Estado de compra de generación térmica para reemplazar las plantas térmicas que ya no es que están de reparar, están de sustituir, tienen 50 años. ¿Me explico? Eso de que repárenlas, no, eso está de sustituir. Son 6 meses hasta que los pongan aquí, unos 2, 3 meses hasta que las pongas a andar. Esa era la propuesta que habíamos hecho nosotros, tenían que haberlo hecho. ¿Usted cree que un país de 12 horas de apagones es viable? No es viable. O sea, ni en los 90, discúlpeme, que queremos un nuevo Ecuador, pero o sea, por lo menos pues no nos regresen a los apagones de los 90. Yo no digo que él tenga la culpa de que haya una sequía. Tampoco es verdad que Correa tiene la culpa por haber hecho hidroeléctricas y que entonces hay una dependencia técnica. Cada gobierno gestiona sus crisis y da las soluciones a las crisis que les toca gestionar. A mí me tocó gestionar varias crisis en calidad de vicepresidente, o no como presidente. Y pues juzgará la ciudadanía si lo hicimos bien o mal, pero cada gobierno gestiona sus propias crisis. Este gobierno tenía 3 crisis: la de seguridad, la energética, que juntas resultan en una tercera agravada, que es la económica, que tiene una serie de matices: migración, pobreza, etc. Esas eran las 3 crisis. El gobierno busca una reelección, está en su legítimo derecho de buscar una reelección. Pero la ciudadanía va a llegar a la papeleta y va a decir: ¿estoy mejor o peor que hace año y medio? Y en función de eso va a tener o no su reelección, Javier. Entonces, ¿el país tiene salida? Sí, en función de que quienes gobiernan gestionen las soluciones. Le repito, yo no creo que a este gobierno le falta conocer las soluciones, no creo que le falta, digamos, capacidad de entender el problema, no creo que le faltan ideas, creo que han escuchado todo. Le ha faltado capacidad de gestionar la solución, que es lo más importante en la administración pública y que no se llega a aprender, se llega a hacer. Claro, lo que pasa es que desde que se volvió a la nueva democracia, 44, 45 años más o menos en nuestro país, eso que usted dice yo lo he venido escuchando de toda la vida. Y entonces este país lo que refleja es que todos los gobiernos han sido responsables de una situación en la que no salimos, porque seguimos hablando del desempleo, seguimos hablando de crisis energética, que no es nuevo, y seguimos hablando de inseguridad. Y hoy lo que ha ocurrido con todos esos temas es que se han profundizado y entonces no se han solucionado, sino que hemos caído en el lodazal, como decía hace un momento el doctor Ollarte, de una situación tan complicada como la que usted señalaba de los migrantes, ¿no? Que todo el mundo ha salido, más de 100.000 personas. Yo estuve en función pública desde diciembre del 2018 hasta junio o julio del 2020. ¿Ya? El problema de secuestro y extorsión era inexistente. Inexistente. El problema de sicariato era completamente marginal. Habían 6 o 7 muertes violentas cada 100.000 habitantes en el Ecuador. El secuestro y extorsión, el único caso de secuestro que tuvimos grave, que yo no estaba en el gobierno porque fue antes, fue el de Diario del Comercio, que era un tema puntual que tenía que ver más con Colombia que con Ecuador, porque además ocurrió en Colombia, no en Ecuador. Entonces, desgraciadamente, el problema económico sí, evidentemente con la pandemia se agrava y se complica, no solo aquí en el mundo, pero Perú, Colombia, todos han podido recuperarse después de la pandemia, Ecuador no. Ecuador no, entonces ha faltado gestión, Javier. El problema energético, discúlpeme, yo no tuve medio apagón. Revisábamos siempre en los comités, en los gabinetes sectoriales la situación energética y en función de eso decidíamos qué se invertía y qué no se invertía. No tuvimos ni medio apagón, pues Javier. Entonces, desde el 2009 el Ecuador no había tenido apagón. Más de 10 años. ¿Ya? Correa fue el último en tener apagones, en el 3er año de su mandato. Por eso es que a veces me molesta el cinismo, ¿no? Porque lo cuestionan, no, Abel también los tuvo, 3 años después de haber sido presidente. ¿Ya? ¿Por qué no puede ser la gente más autocrítica? Yo sí reconozco los miles de errores que cometí en la función pública, los acepto y trato de hacer aprendizaje de ellos. Pero también tengo que destacar que estos problemas no los teníamos, Javier, y que el Ecuador en muchas cosas sí ha avanzado. Este es un país con menos analfabetismo, con más atención de salud, con mejor infraestructura.
sí es un país con cosas que han avanzado, con mayor expectativa de vida. En Ecuador, en el que usted nació, la expectativa de vida no pasaba de los 60 años, Javier. ¿Bien? Pero claro que lo podemos hacer mejor, y claro que estamos pasando un pésimo momento, que lo tenemos que superar, y ha sido un pésimo momento extendido, si se quiere, desde la pandemia ahora. Desde la pandemia el Ecuador no sale del hueco. Es que y es terrible. Esos pésimos momentos se han profundizado, y entonces el ecuatoriano común y corriente no termina de entender por qué no hay esas acciones de gestión que se deben hacer. O sea, si no es nada del otro mundo, lo que pasa es que en el Ecuador no han existido políticas de Estado que permitan delinear qué es lo que se quiere hacer en determinadas áreas para que no importa quién esté en el sillón presidencial, sino que el tema siga, continúe. ¿Acaso usted no recordará la crisis económica que ha vivido el país? Sí. Y seguimos hablando de crisis económica. Yo me río, ¿no? Porque lo que usted dice es así. ¿Usted sabe cuál era una de las principales gestiones de mi administración en la vicepresidencia? Terminar obras inconclusas. La única quizás que no pudimos terminar fue Toachi Pilatón, porque también dejaban una herencia de corrupción y enredos que era media complicada de desenmarañar, ¿ya? Y después se quejan. Pero dicen, por odio no terminaron Toachi Pilatón. Ah, no, pero sí terminamos del Citanizagua, sí terminamos Minas San Francisco, sí aumentamos Termoesmeralda, ¿ya? O sea que no odiábamos a del Citanizagua, no odiábamos a Toachi, no odiábamos a Minas San Francisco, solo odiábamos a Toachi Pilatón. No me friegue, pues, Javier, o sea, ya es ridículo, me explico, ¿ya? Es un tema de que a veces, desgraciadamente, los enredos y las herencias de corrupción traban las obras y se dificulta. Y más bien, reconozco que este gobierno finalmente va a terminar Toachi Pilatón y que ojalá desde diciembre nos dé una mano en esta crisis, porque esa era una de las cosas que había que hacer y que sí han hecho. Reconozco que sí han hecho y lo van a poner a andar. Pero yo me dediqué, no sé cuántas escuelas, cuántas carreteras. Hay un caso emblemático para mí, que es el distribuidor de tráfico de San Rafael, creo que se llama, San Pablo, ahí en Punta Blanca. San Pablo, ahí en Punta Blanca. Abandonado 10 años, 10 años abandonado. Por eso le digo. Me dediqué a que se termine. O sea, ¿yo por qué? Sin visión de revanchismo político, sino pura gestión, pura administración pública, ya en función del servicio. Eso se necesita. Ahora parece que eso puede ser que electoralmente no resulte, porque a la gente le gusta la polarización, la bronca, puede ser, porque hoy en el mundo de los algoritmos eso es lo que se prioriza, la bronca, la polarización. Ese no es mi mundo, ¿eh? Mi mundo es el de las soluciones, el del respeto, ¿ya? Y en eso siempre caminaré. Le voy a dar paso a Daniel Solórzano para que continúe con este diálogo. De mi parte, gracias, Soto, ¿eh? Gracias a usted, Javier. Un abrazo. Vicepresidente, buenos días. Otro nomás, querido Daniel, a los tiempos. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, gracias, todo bien. Tratando de sobrevivir. Javier dice que seamos felices a pesar de las circunstancias. Pero bueno. Con la política. Con los políticos. Hay que ser felices con los políticos. Con la política no se hagan úlceras. Vicepresidente, ¿cuál usted cree que es, o mejor dicho, no es que usted cree, porque usted sí camina a la calle y conoce a la gente? ¿Cómo percibe la temperatura del ecuatoriano respecto a las próximas elecciones y respecto a lo que está ocurriendo? He visto ya en reportes de prensa de que hay niveles de ansiedad y tristeza por sobre la época de la pandemia, lo cual habla bastante de lo que estamos viviendo. Y creo que al final, sí, hay gente que dice el ecuatoriano, el guayaquileño principalmente, es muy resiliente, pero todo tiene su límite. ¿Cuál es la temperatura que usted ha visto al ciudadano? Mira, hablando de temperatura, hay un termómetro interesante económico que es los indicadores comerciales. Y hay uno que siempre dice mucho, que es el de venta de vehículos. Usted hace una comparación con la pandemia. Fíjese que octubre del 2024, este octubre, tuvo menos venta de vehículos que octubre del 2020 en pandemia. Imagínese usted el nivel de impacto de depresión económica que está viviendo el país y cómo eso afecta el día a día de todos. Yo, es verdad, camino, recorro, debo de reconocer que lamentablemente fruto de la inseguridad camino menos de lo que solía caminar y me siento a veces restringido y me duele. Hay zonas donde yo tenía mucha gestión social, con mi esposa teníamos por años, sobre todo en la zona de Monte Sinaí, trabajo ahí comunitario, y estamos con dificultades para poder ir, y eso sí me duele, porque los que más pierden son los que más necesitan, Daniel, y eso es duro. Pero el termómetro electoral está todavía abierto, ¿ya? El gobierno va a jugar a la polarización
ellos empezaron con una especie de esfuerzo de unidad, de no polarización, así ganaron la elección, y luego se embarcaron en la polarización más dramática que yo he visto en años, tratando de hacer esto una pelea de dos entre el socialismo del siglo XXI y el gobierno. Pero lo cierto es que si el gobierno no logra recuperar sus indicadores de gestión y sus indicadores de aceptación, va a quedar inclusive fuera de esa pelea de dos y puede entrar una tercera alternativa. La candidatura de Topic era la que mejor estaba consolidada como tercera alternativa, con alrededor de 10% de intención de voto, menos de la mitad de lo que tenía el gobierno, pero con posibilidades. Y luego usted tiene una serie de candidatos en distintas tendencias. Lo tiene a Leonidas Issa como segundo en la tendencia del socialismo, si se quiere, con alrededor del 5%. Tiene otros candidatos en esa línea, como el mismo Carlos Rabascal, un poco más abajo, con propuesta en ese sentido. Es decir, hay fraccionamientos por primera vez en las dos orillas de la polarización. Y eso hace difícil que el correísmo pueda ganar en una vuelta, en mi opinión, Daniel, porque tiene fraccionamiento con Issa, tiene fraccionamiento con Rabascal, tiene fraccionamiento con 2 o 3 candidatos más, que puede ser que no lleguen ni al 1%, pero lo aleja al socialismo del siglo XXI del 40% que necesita para ganar en una vuelta. Y por el otro lado tienes un gobierno con dificultades para mantener su intención de voto, que hace un par de meses estaba por alrededor del 30% y hoy más bien alrededor del 20-22% y a la baja, pero con la oportunidad, en mi opinión, de realmente dar golpes reales sobre la mesa, no de autoritarismo, sino de solución de problemas y poderse recuperar. Pero eso ya está en manos del gobierno 100%, que puedan dar soluciones a la gente y poderse recuperar y ser un contendor en esta elección. Y luego tienes en esa línea, digamos, de no socialismo del siglo XXI, a candidatos valiosos, preparados, formados, además un buen amigo como Henry Cucalón, que tendrá que hacer una buena campaña para poder también pelear. Muy bien, don Otto, le agradezco. Veo que ha puesto en práctica lo que ha aprendido allá en la tierra del tío Sam, del análisis de los personajes y de las tendencias políticas. Me gusta. Usted está en la línea de nuestro panelista, también estrella de los días miércoles, don Mauricio Salén. Yo le diré que mis aprendizajes más importantes se dieron sentado igual como usted 12 años en la comunicación y luego en la gestión pública. Pero en las universidades sí se aprende, pero créanme que más aprende usted sentado, maestro. Corriendo la calle, maestro, ahí se aprende, hablando con la gente. Sí. Muchas gracias, querido Otto. Un abrazo, Otto Sonejón, querido amigo presidente. Gracias. Muy bien, chao. cerramos y saludamos a Jaime Velázquez, que está en el otro lado de la sala de redacción. ¿no? Sí, querido amigo, buenos días, gusto de saludar.